Hay una razón por la que llevas tanto tiempo intentando cambiar tu vida, y aún así sientes que nada termina de moverse. No es porque no seas capaz. No es porque el universo te haya olvidado. Y tampoco porque no estés vibrando alto. La verdad es mucho más incómoda que eso. Quizás lo que más está alejando aquello que deseas es la necesidad desesperada que tienes de controlar cómo va a suceder. Porque cuando una persona se obsesiona con el cómo, entra en un estado constante de tensión, y una mente en tensión no crea, solo sobrevive. Piensa en esto. ¿Cuántas noches has pasado imaginando una vida diferente? Una vida donde el dinero ya no te preocupa, donde despiertas con propósito, donde ya no te sientes atrasado respecto a los demás, donde puedes respirar tranquilo por primera vez en años. Y aún así, despiertas al día siguiente siendo exactamente la misma versión de ti, mismos pensamientos, mismo entorno, mismas emociones, mismos hábitos. Y lo peor no es eso. Lo peor es empezar a sentir que tal vez nunca vas a cambiar. Ese es el verdadero agotamiento emocional. No el cansancio físico, sino la sensación silenciosa de estar atrapado dentro de una vida que ya no se siente tuya. Porque hay personas que no están cansadas de trabajar. Están cansadas de intentarlo, sin sentir avance. Y aquí es donde casi nadie entiende algo importante. La mayoría de las personas no vive desde la creación. Vive desde el control. Intentan controlar cuándo llegará, cómo llegará, quién lo traerá, cuánto tardará, qué deben hacer exactamente. Y mientras más controlan, más ansiedad sienten. Neville Goddard decía algo profundamente incómodo. La ansiedad es intentar resolver con la mente algo que solo cambia desde la identidad. Porque el problema nunca fue únicamente lo que quieres. El problema es desde qué versión de ti lo estás deseando. Y eso cambia todo, porque puedes repetir afirmaciones todos los días. Pero si emocionalmente sigues sintiéndote insuficiente, tu cuerpo seguirá reaccionando como alguien que vive en carencia. Y aquí entra algo fascinante que también explicaba Joe Dispenza. Tu cerebro aprende por repetición, pero tu cuerpo aprende por emoción. Por eso hay personas que dicen querer una nueva vida, mientras emocionalmente siguen adictas al estrés, al miedo y a la incertidumbre. El cuerpo se acostumbra al caos, se acostumbra a sobrevivir. Y cuando algo bueno parece acercarse, aparece el autosabotaje, procrastinación, dudas, miedo, sobrepensar todo, necesidad de controlar cada detalle, porque lo desconocido asusta, incluso cuando es mejor que tu vida actual. Y tal vez eso explica por qué llevas tanto tiempo sintiéndote bloqueado. No porque no merezcas más, sino porque una parte de ti todavía cree que debe descifrar la vida antes de permitirse vivirla. Pero la vida no funciona así. Nadie controla realmente el camino completo. Y las personas más transformadas emocionalmente entienden algo que el resto ignora. El control excesivo es miedo disfrazado de responsabilidad. Piénsalo. Cuando intentas controlar absolutamente todo, ¿qué estás diciendo realmente? Necesito asegurarme de que nada salga mal. Y detrás de eso existe una creencia mucho más profunda. No confío en la vida. No confío en mí. No creo poder sostener el dolor si las cosas no salen como espero. Por eso el apego al cómo destruye tanta paz mental. Porque te obliga a vivir en un futuro imaginario constantemente. Y mientras tanto, la vida real se escapa frente a ti. Hay personas que pasan años enteros esperando sentirse listas, esperando la señal correcta, la oportunidad perfecta, el momento ideal. Pero la transformación rara vez llega así. A veces comienza cuando alguien simplemente se cansa de vivir en modo supervivencia y decide soltar, no rendirse. Soltar es diferente. Rendirse es abandonar. Soltar es dejar de perseguir desde la desesperación. Es actuar sin ansiedad. Es permitirte avanzar sin necesitar tener todas las respuestas. Y eso cambia completamente tu energía emocional. Porque cuando una persona deja de forzar, empieza a ver oportunidades que antes no veía.
Empieza a pensar distinto, a hablar distinto, a reaccionar distinto. Y poco a poco, empieza a convertirse en alguien nuevo. Carl Jung decía que hasta que el inconsciente no se vuelve consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y eso explica por qué tantas personas sienten que siempre terminan en el mismo lugar. Misma ansiedad, mismo vacío, mismo tipo de relaciones, mismos problemas económicos, mismo sentimiento de insuficiencia. Porque no basta con querer una nueva realidad. Debes dejar de alimentar emocionalmente la identidad que sostiene la vieja. Y aquí aparece una de las verdades más difíciles de aceptar. Tal vez no estás cansado solo por lo que te pasa. Tal vez estás cansado de ser la persona que tu mente te obliga a repetir todos los días. La persona que duda antes de empezar. La que sobrepiensa todo. La que necesita garantías. La que vive comparándose. La que siente que ya se quedó atrás. Pero escucha esto con atención. Tu vida no cambia el día que descubres una técnica. Cambia el día que dejas de verte como alguien roto. Porque nadie construye una nueva realidad odiándose constantemente por no haber llegado aún. Y quizás, esa es la razón por la que este mensaje llegó a ti hoy. No para convencerte de que todo será mágico, sino para recordarte algo mucho más poderoso, que la obsesión por controlar el camino te está robando la posibilidad de vivir la transformación. Porque algunas de las mejores cosas que te pasarán en la vida jamás podrán ser planeadas completamente. La relación correcta, la oportunidad correcta, la versión correcta de ti. Todo eso aparece cuando dejas espacio para que la vida respire contigo. Y sí, eso da miedo. Porque soltar el control se siente como saltar sin garantías. Pero también es la única forma de descubrir quién eres cuando ya no estás sobreviviendo. Imagínate despertar un día, sin esa ansiedad constante en el pecho, sin sentir que debes correr todo el tiempo, sin compararte con personas que ni siquiera viven tu realidad. Imagínate confiar nuevamente en tu capacidad de reconstruirte. Eso es manifestar realmente, no controlar el universo, sino dejar de sabotear tu propia expansión. Porque la vida empieza a cambiar cuando tú cambias la relación emocional que tienes contigo mismo. Y quizás hoy no necesitas otra técnica. Quizás necesitas dejar de perseguir con miedo y empezar a avanzar con confianza. Aunque todavía no tengas todas las respuestas, porque hay algo que muy pocas personas entienden. La paz suele llegar antes que el resultado. Y cuando finalmente dejas de perseguir desesperadamente aquello que deseas, a veces es exactamente ahí, cuando comienza a acercarse. Así que la próxima vez que sientas ansiedad por el futuro, pregúntate esto: ¿estoy creando desde la confianza o sobreviviendo desde el miedo? Porque esa respuesta podría estar definiendo toda tu realidad. Y si llegaste hasta aquí, tal vez este canal no apareció en tu vida por casualidad. Tal vez estás entrando en una etapa donde ya no quieres solo motivación vacía. Quieres convertirte en alguien distinto, alguien más consciente, más libre, más presente, más poderoso emocionalmente. Así que si una parte de ti sabe que ya no puede seguir viviendo igual, quédate. Porque en este espacio no estamos aprendiendo a escapar de nosotros mismos. Estamos aprendiendo a convertirnos en la versión que nuestra vida lleva años esperando.